Mendoza. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. De la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos. Senador José María Martínez. Alejandro Encinas. A favor. Arely Gómez. En contra. Ricardo Barroso. Senadora Diva Gastelum. Senador El de la Voz, en contra, Daniel Amador. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Raúl Gracia. En contra. Senadora Dolores Padierna. Senador Benjamín Robles. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Barlet. A favor. Desechada por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Fernando Mayans, hasta por 5 minutos. Compañeros y compañeras senadores, ¿ves que el diputado Penchina se parece al secretario general del IMSS, el señor Calleja, ¿no? Pasa al listín y voltea a ver quién a favor, pues, o en contra. Pues tiene que dar tiempo de que uno dé la respuesta, si no es en automático. Uno de los argumentos más utilizados para justificar la reforma constitucional es el petróleo localizado mar adentro, en la plataforma continental. Ustedes que son los expertos en petróleo, a ver si entienden. Bajo una cubierta de agua de 500 a más de 3,000 metros. Los mandatarios mexicanos lo han venido ofreciendo en sus giras internacionales y es lo primero que piden las grandes compañías petroleras. Los proyectos en aguas profundas y sobre todo en aguas ultra profundas son emblemáticos por el medio agreste en el que se desarrollan, las dificultades técnicas, la cuantía de las inversiones, las complejidades de los procesos y la rigurosa administración de costos. Las compañías capaces de lidiar con ello los publicitan en términos de proezas y hazañas, para presentarse a su vez como expertas, únicas e imprescindibles. Saben que el renombre abre puertas, posiciona y genera ganancias, sobre todo cuando la fama deriva en un mito. Pero la cuestión de aguas profundas no solo se utiliza para impulsar el retorno de las grandes compañías petroleras al país, sino también para promover el viejo y anacrónico sistema de concesiones, el único en el que se sienten cómodas para operar. Así, las características de los proyectos en aguas profundas, el velo de la grandiosidad en el que se envuelven las compañías y la idoneidad de las concesiones para que den los mejores de sí, son pretextos utilizados de manera recurrente por voces que exigen una reforma constitucional para reiterarle al Estado la exclusividad en la exploración, extracción de hidrocarburos. El argumento es interesante, pero inválido, primero porque el Estado puede fácilmente dotarse de los atributos necesarios si existiera voluntad política en el élite gobernante para conseguir ese resultado. Segundo, porque el sistema de concesiones no es ni el único ni el mejor arreglo institucional para salvaguardar los intereses de la nación. Asombra la lista de tesis imprecisas y simplistas que la repetición constante pretende validar al margen de un análisis objetivo e informado. Por ejemplo, es frecuente escuchar afirmaciones como las siguientes: en aguas profundas las compañías no van solas. Aquí se repite como disco rayado todos los días. Pemex tiene que aliarse necesariamente con otras compañías. En aguas profundas los riesgos y los costos son mayores. Pemex no tiene la tecnología, ni el personal, ni la experiencia. Su especialidad está en aguas someras. La tecnología para aguas profundas no está disponible en el mercado
y solo se puede conseguir mediante alianzas. Las compañías solo aceptarán trabajar en aguas profundas si se le otorgan concesiones. En el lado americano del Golfo de México se perfora cada año cientos de pozos. En cambio, del lado mexicano no pasamos de unos cuantos. Algunas de estas afirmaciones son tan débiles que caen bajo su propio peso. Otras no soportan una confrontación con la realidad. Algunas tienen algo de verdad, pero resultan incompatibles con una política energética racional y sustentable. Presidente, moción de orden, ¿no? Porque, presidente, gracias, ¿no? O sea, aquí estoy hablando a la pared. Les pedimos orden a los asistentes, pongan atención al senador Mayans, que nos podrá ilustrar. Pues salud, compañeros, salud, ya que están aquí celebrando el día de hoy. Hay que traer el alcoholímetro al Senado porque a estas alturas ya se sale de control. Usted pide respeto a los senadores, por favor, respételos a ellos también. Adelante. El que le quede el saco que se lo ponga, compadre. Por favor, evitar los diálogos y por favor le pido respeto también de su parte a los senadores oyentes. Bienvenido, señor Penchín. Durante 75 años, nada más que el reloj, señor presidente, tiene rato que dejé de hablar. Y no tendremos tolerancia de 1 minuto que se perdió. El senador, gracias que está en su casa. Bueno, es parte de la cultura patrimonialista. Durante 75 años, Pemex ha explorado el país e identificado 12 cuencas con potencial, de las cuales la mitad son productoras. En el periodo 2007-2012, y con una inversión de 13,000 millones de dólares, obtuvo excelentes resultados. Primero, incorporar reservas por 9,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes. Segundo, alcanzar una tasa de restitución de reservas probables y posibles de 100%, 4 años antes de lo programado. Tercero, descubrir 8 campos importantes en las cuencas del sureste y 3 en aguas profundas. Cuarto, alcanzar un éxito comercial del 41% y un costo de descubrimiento de $1.5 por barril. Quinto, perforar pozos en aguas ultra profundas en los linderos de los récords mundiales de perforación. Y sexto, dar certidumbre y expandir el potencial petrolero del país. Hoy, los recursos prospectivos convencionales alcanzan 55,000 millones de barriles y los no convencionales, aceite y gas en Luitita, 60,000 millones. Pemex ocupó el primer lugar mundial en la generación de valor por exploración de 125,000 millones de dólares antes de impuesto, muy por arriba de Petrobras, que fueron 106,000, British Gas 27,000, más de total 11,000, Chevron, Statoil, Shell, British Petroleum. Pemex no necesitó ni de socios ni de concesiones para alcanzar esos resultados. Pemex tampoco necesitó de alianzas estratégicas para tener acceso a tecnología de punta. Bastaron los contratos multianuales celebrados con empresas líderes y centros de investigación especializados. El esfuerzo exploratorio realizado por Pemex en aguas profundas ha comenzado a rendir frutos. 5 datos lo revelan claramente. Primero, el procesador de la información obtenida le permite estimar que el Golfo de México profundo alberga 26,000 millones de barriles, 48% de los recursos prospectivos del país. Segundo, el 55% de las reservas incorporadas en 2012 provino de esa región. Tercero, Pemex ha realizado 3 hallazgos significativos, el Trión, Supremos y Cuna. Cuarto, el Trión son 482 millones de barriles, es el segundo hallazgo más grande realizado de este o de los otros lados de la frontera, con reservas superiores a las de North Platte, San Malo, Bukishi, etcétera, y solo debajo de Tíber, que fueron 550 millones. Pemex descubrió en la zona sur una megaprovincia de gas
que contiene recursos prospectivos entre 5 y 15 terapies cúbicos y una reserva de 5.0 terapies cúbicos. Se estima que los 3 yacimientos más importantes, Lacan, Cuná y Piclis, aportarán un flujo de 500 millones de pies cúbicos diarios durante un cima que se extenderá por más de 7 años. Considerando datos agregados por un país, resulta que el desempeño de México en el Golfo de México profundo fue mejor que el de los Estados Unidos en los últimos 12 años. México perforó menos, pero fue mucho más efectivo. Aquí Pemex perforó 25 pozos y alcanzó un éxito exploratorio del 60%. En cambio allá, las compañías perforaron 320 pozos y tuvieron un éxito del 30 y 35% según la zona. Por otro lado, el éxito comercial de Pemex se situó en 48%, cuando en los Estados Unidos apenas llegó al 49%. El sistema petrolero descubierto en el área perdido contiene 13,000 millones de barriles, lo cual equivale a 2 veces lo que se descubrió en Ku-Malop-Zab y a 80% de lo que se descubrió en Cantarell. Esa riqueza explica el enorme interés y la presión que ejercen las grandes compañías petroleras para que el Estado mexicano cambie la Constitución y concesione las áreas. En vista por eso, señor presidente, le pido que por lo anterior propongo se suprime el texto del artículo 27 constitucional del dictamen por ser contrario a la nación. Es cuanto. Gracias, senador. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta presentada por el senador Fernando Mayans. Se suprime el texto del artículo 27 constitucional del dictamen con proyecto de decreto, por lo que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, señor secretario. Voy a proceder. Presidente, ¿le puedo hacer un comentario? Estamos en votación. Si quiere, después de la votación. ¿Tiene que ver con la votación? No, tiene que ver con el desarrollo de la reunión y de la sesión que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Le escucho. No, presidente, simplemente para comentarle al resto de los senadores y al público asistente que se ha interrumpido la transmisión en el canal del Congreso de esta sesión. Si hay alguna disposición, ya sea porque va a empezar la sesión del Pleno o cualquier otra naturaleza, y si usted la conoce o alguno de los presidentes la conoce, nos lo puede hacer saber, ya que en el acuerdo de la Junta de Coordinación uno de los puntos era justamente que la totalidad de esta sesión se iba a transmitir en vivo por el canal del Congreso. Esa era la solicitud, presidente. Si usted me permite, señor senador, atendiendo a su solicitud, he consultado al señor presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, haré lo propio con el senador Gracia, pero hasta donde entiendo, nosotros no tenemos conocimiento alguno de que se haya, por alguna razón, suspendido dicha transmisión. Me imagino que tiene que ver con lo que usted argumenta, que es la cuestión del Pleno. Si nos dan algunos minutos, lo consultaré directamente con la directora del canal del Congreso, que no depende de ningún partido político, depende de la mesa directiva de este honorable Senado. Si ustedes me lo permiten, para continuar con el procedimiento que yo ya había abierto, voy a tomar la votación de la reserva presentada por el senador Fernando Mayans para ver si es de admitirse o no a discusión de manera nominal. Por la Comisión de Energía, el de la voz, en contra, el senador Salvador Vega, el senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. El senador Óscar Román, el senador Héctor Yunes, el senador Ernesto Gándara, el senador Chon Orihuela, el senador, perdón, me perdí, el senador Francisco García Cabeza de Vaca, el senador Francisco Domínguez, el senador Jorge Lavalle, el senador Adán Augusto López,
A favor, el senador Fernando Mayans, la senadora Ninfa Salinas, el senador Manuel Bartlett. A favor. La Comisión de Energía está empatada. Estudios legislativos, primera. El senador Raúl Gracia. El senador Miguel Ángel Chico. En contra. El senador Zoé Robledo. A favor. El senador Enrique Burgos. La senadora Sonia Mendoza. La primera de estudios legislativos, en contra de que se acepte. La Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Enrique Burgos. Senador Enrique Burgos, el sentido de su votación, Comisión de Puntos Constitucionales. El senador Alejandro Encinas. El senador José María Martínez. La senadora Arely Gómez. El senador Ricardo Barroso. La senadora Diva Adamira Gastelum. El de la voz, en contra. El senador Daniel Amador. La senadora Sonia Mendoza. El senador Fernando Torres. El senador Raúl Gracia. La senadora Dolores Padierna. El senador Benjamín Robles. El senador Pablo Escudero. El senador Manuel Bartlett. La Comisión de Puntos Constitucionales en contra de que se admita. Si no estoy mal en el reglamento, y les ruego me corrijan si no es así, que por parte de la Comisión de Energía hay un empate. Señor Yunes, Lavalle y el senador Yunes, lo que hace que la Comisión de Energía también está en contra de que se acepte. No es necesario, señor senador. Vamos. Sí, nos informan que no se ha interrumpido y que hay acuerdo para que siga. Me permito informar a la inquietud del señor Zoé Robledo, del señor senador, que no se ha interrumpido la transmisión según nos informan, que hubo una breve falla técnica y que se ha reinstalado y que estamos en vivo transmitiendo tal como el acuerdo fue establecido. Le agradezco, presidente, la aclaración. Continuamos con la orden del día. Aquí está nuestra directora, bienvenida y muchas gracias por el apoyo. En el uso de la palabra, Alejandro Encinas, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Energía, compañeras y compañeros. Quizá para muchos de ustedes estemos en un ejercicio inútil, en donde estamos aquí haciendo un planteamiento sucesivo de ideas, críticas, por supuesto, de análisis objetivos de nuestra valoración respecto a esta contrarreforma que va a llevar a nuestro país no solamente a empeñar su futuro, sino a polarizar de nueva cuenta nuestra sociedad. Sin embargo, y qué bueno que tenemos al canal del Congreso, estamos muy interesados en el sentido de que a pesar de su indiferencia e incluso de su desprecio al debate y a las ideas, muchas ciudadanas y ciudadanos están conociendo de este debate que sin lugar a dudas va a ir marcando el devenir histórico de nuestro país en el muy corto plazo. Y estamos discutiendo el artículo nodal de esta reforma. Más allá de las discusiones que se han dado sobre el artículo 25, el artículo 28, esta gran cantidad de artículos transitorios que no es sino la síntesis de acuerdos políticos que quieren cristalizarse posteriormente en leyes reglamentarias, el asunto nodal de la reforma está justamente en el artículo 27 constitucional,
que es, sin lugar a dudas, el artículo más importante de nuestra Constitución y que, a pesar de la regresión que sufrió en 1992, cuando se pretendió privatizar el ejido y la comunidad, hoy sigue siendo el soporte del pacto fundacional del que emergió la Constitución Política de 1917. Lo definió muy bien Andrés Molina Enríquez, quien redactó justamente el artículo 27 constitucional, cuando destacaba la importancia de este artículo como la parte fundamental del pacto social y donde se definía la propiedad originaria de la nación, no solamente sobre los bienes del subsuelo, sino donde se establecen las facultades del Estado para definir las modalidades a las que debe sujetarse la propiedad en el país: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Y es claro que fue el artículo 27 constitucional el que permitió pacificar al país. Junto con el artículo 123, que fueron la avanzada a nivel internacional, donde se reconocían no solamente garantías de carácter social al ejido, a la comunidad o a los trabajadores, sino la responsabilidad social del Estado y su responsabilidad en la rectoría económica, es la que hoy se quiere vulnerar. Y debemos asumir que el pacto social o contrato social, pues es el acuerdo entre los hombres por el cual se resuelven para el bien común las formas de convivencia en una sociedad, en la que un sector de la sociedad renuncia a una parte de su libertad para conformar al Estado. Desde el siglo XVII, el pacto social se asumió como un acuerdo entre gobernantes y gobernados, donde los gobernantes deben respetar los derechos de las personas y a la vez garantizar y velar por la vida, la libertad, la propiedad de los gobernados, siempre en una responsabilidad del Estado primigenia para darle viabilidad a un proyecto de nación. Ya Jacobo Rousseau señalaba que el pacto social en un Estado democrático, donde los gobernantes son elegidos por la mayoría del pueblo, los gobernantes lo son por un tiempo, manteniendo siempre la soberanía de las decisiones en el pueblo. Y cuando un gobierno no cumple con su responsabilidad y le da espalda al pueblo, es el pueblo mismo, a partir de la soberanía popular, que puede declararse en rebeldía, en desobediencia, y puede cambiar a su gobierno. Y a ello nos está conduciendo esta reforma constitucional. Esta contrarreforma rompe con el pacto social que emerge de un movimiento revolucionario que dio pauta al Estado mexicano moderno. Donde se rompe con esta contrarreforma la rectoría del Estado de Mexicano y se rompe con la salvaguarda que debe de garantizar la propiedad de la nación sobre sus bienes y sobre el patrimonio del país, ya que la propiedad del petróleo es un tema fundamentalmente ligado a la independencia económica y a la soberanía de la nación. Y hoy no solamente se renuncia a la rectoría del Estado en la economía, sino se abdica frente a la rectoría del mercado sobre la economía. Y esto rompe la parte sustancial, una de las partes sustanciales de nuestro pacto social, de nuestro pacto fundacional. Con esta contrarreforma se abandona la política que otorga al Estado mexicano la responsabilidad de impulsar el desarrollo,
facultad que hoy se deja en particulares que van a asumir lo que antes era una conducción del Estado en su propio beneficio, entregando los recursos y los bienes de todos los mexicanos a particulares y particularmente a las empresas transnacionales. Por eso nosotros hemos insistido, el sector energético no puede estar sujeto al mercado. El sector energético debe manejarse con una visión integral de largo plazo, asumiendo que el petróleo y demás hidrocarburos son propiedad de la nación, que son bienes inalienables e imprescriptibles, y que si bien el artículo 27 establece las modalidades que debe tener la propiedad privada, establece también la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y el dominio directo sobre los recursos del subsuelo, como son los hidrocarburos. Lo que se está proponiendo hoy es modificar de manera radical y en sentido contrario a su desarrollo histórico la orientación del Estado mexicano contemporáneo. Se modifica la propiedad y el dominio directo de la nación sobre sus propios recursos, en la medida que se altera significativamente la propiedad y el dominio directo de la nación sobre los mismos. Esta medida no solamente debilita al Estado, debilita también la capacidad del Estado para regir e impulsar el desarrollo. Y la verdad es que resulta absurdo que con esta contrarreforma se cede el dominio que hoy detenta la nación sobre el petróleo y sus recursos naturales a particulares. Ahí, en alguna ocasión, un exgobernador del Estado de México, que ahora es presidente de la República, me decía que el arte de la política es saber conservar el poder. Y lo ha demostrado en los últimos días. Pero no creo que sea congruente con esto, porque hay que asumir que el petróleo, el dominio sobre el petróleo es poder, poder económico y poder político, y ceder y abdicar del dominio del petróleo es abdicar también del poder del Estado. Y vaya que resulta estúpido renunciar a lo que hoy no solamente es una parte fundamental de los ingresos del país, sino es una parte fundamental para garantizar un mínimo de soberanía que hoy se entrega como parte de la cesión del poder político del Estado mexicano al capital extranjero. Porque hoy, con esta reforma energética, se afecta gravemente la soberanía de la nación. Lo dije el día de ayer, al dejar entrar a la inversión extranjera automáticamente bajo la derogación de la cláusula petrolera del Tratado de Libre Comercio, donde hoy la actividad de petróleo y de la energía en general no estará sujeta a las normas, a las leyes del país, sino subordinada a los tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, ya establecido el Banco Mundial. Hoy, cediendo a las presiones del Banco Mundial, se somete la soberanía del país a los juzgados internacionales. Danos sobre el tiempo, senador. No, estamos el tiempo 22 grados, medianamente nublado. O si tiene alguna duda sobre el tiempo. Y seguirá bajando la temperatura. No, el tiempo de la tribuna, senador. Por eso no coincido con lo que señaló el senador Aispuro, que lamentablemente de una modificación a la exposición de motivos le quisieron aceptar. Cuando él señalaba que quitar la exclusividad del Estado sobre la actividad de los energéticos no implicaba privatizar Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no es cierto, porque al eliminar el carácter estratégico
de distintas áreas del sector energético y dejando exclusivamente como áreas estratégicas la exploración y la explotación, los activos de Pemex y de CFE pueden ser vendidos en términos de lo establecido en el artículo 25 constitucional, porque se elimina la obligación del gobierno federal a mantener la propiedad de los organismos públicos que prestan los servicios en las áreas estratégicas. Y efectivamente, con esta reforma, lo dije ya también anteriormente, lo mismo podrán vender una termoeléctrica, una hidroeléctrica, una geotérmica, que también muchas de las plantas petroquímicas que hoy son propiedad de la nación. Pero el problema de fondo no son los fierros de Pemex y de CFE que van a dejar envejecer y oxidarse. El problema de otro con el tiempo. Hay muchas prisas y si quieren que terminemos por lo menos pasado mañana, déjenos terminar de discutir. Hay que respetarnos a nosotros mismos y no burlarse del país que están ustedes saqueando y vendiendo en estos momentos. No se permiten los Eso es lo que diálogos. vamos a defender. Esa no es visión. Venga a exponerla, no duda el debate, están nada más rechazando. Senador Encinas, no hay Es diálogos. falta de valor y de ética. Senador Encinas, no hay diálogos. Como usted guste, lo valoramos. En el foro que usted lo guste. Subas a debatir. Aquí traemos Les ideas. ruego orden en la sala, no hay diálogos entre senadores. Se señala el tiempo, senador Encinas, en respeto a los demás. Le ruego concluya. Muchas gracias, presidente. Cuando no hay ideas, no queda más el recurso de la descalificación y las manifestaciones de soberbia. Nosotros no vamos a caer en la provocación. Lo que está hoy en juego es la propiedad de los bienes de la nación, porque como lo establece el artículo 27 constitucional que quieren ustedes hoy reformar, señalan que a pesar de que la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible en lo que se refiere a petróleo y demás hidrocarburos, en el párrafo siguiente permite el establecimiento de contratos para que a nombre de la nación particulares lleven a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo. Por eso hay que hablar con la verdad y venir a debatir a la tribuna. Senador Gagiola, a quien siempre le tengo respeto, igual que a todos mis compañeras y compañeros senadores, pero también sabemos debatir y discutir en el ámbito que ustedes deseen establecer. Por lo pronto, planteamos que se derogue esta propuesta de reforma del 27 constitucional. Muchas gracias. En consecuencia, solicito a la Secretaría... ¿Perdón? En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura la propuesta presentada por el senador Alejandro Encinas. De reforma del dictamen, se desecha, repito, se desecha la propuesta de reforma del dictamen y se propone que el artículo 27 constitucional se mantenga en sus términos. Procederé a tomar la votación en lo nominal por comisión. Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, el senador José María Martínez, el senador Encinas, la senadora Arely Gómez, el senador Daniel Amador, la senadora Diva Gastelum, el senador Ricardo Barroso, el de la voz en contra, el senador Raúl Gracia, En contra. la senadora Sonia Mendoza, el senador Fernando Torres, el senador Benjamín Robles, senadora Dolores Padierna, senador Pablo Escudero, senador Manuel Barlet. Comisión de Puntos Constitucionales desecha la propuesta. Comisión de Energía, el de la voz en contra, Salvador Vega, senador Rabindranath Salazar. A favor de la reserva. Senador Oscar Rosas. Senador Ernesto Gándara.
Senador Chon Orihuela. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez. Senador Jorge Lavalle. Senador Francisco García. Senador Fernando Mayans. Senador Adán Augusto López. Senadora Ninfa Salinas. Senador Manuel Barlet. Se desecha la propuesta por parte de la Comisión de Energía. Comisión de Asuntos Legislativos, de Estudios Legislativos Primera. Raúl Gracia. En contra. Senador Miguel Chico. En contra. Senador Zoé Robledo. A favor. Senadora Sonia Mendoza. Senador Enrique Burgos. Se desecha la propuesta por la Comisión de Estudios Primera Legislativos. Continúo con el programa del orden del día. Se le concede el uso de la palabra. ¿Le puedo hacer un comentario de procedimiento? Sí, con gusto. Solamente, presidente, para consultarle, en reiteradas votaciones nominales, a la hora que usted llama a los señores integrantes de las comisiones a votación, ha estado recurrentemente omitiendo el nombre del senador Carlos Romero Deschamps, que es secretario de la Comisión de Energía. Entiendo que no está aquí, pero eso no significa que no se deba de llamar a su voto. Y quisiera preguntarle específicamente por qué lo ha hecho. Por un error de procedimiento le ruego una disculpa. Gracias. No se tienen que repetir las votaciones porque es evidente la diferencia. Y sí pasó lista, ¿perdón? No he estado y podría demostrarles que otros que no están aquí, incluso del propio Partido de la Revolución Democrática. El uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco. Con su permiso, senador, presidente de la Comisión de Energía. Compañeras y compañeros senadores, reservé el artículo 27 del dictamen, pues su contenido es precisamente el que permite una privatización directa, absoluta, total y extrema de los recursos petroleros de este país. Si aprobamos el artículo 27, tal como viene en el dictamen, todas las actividades productivas del sector energético podrán ser transferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas. El Estado es desplazado del control directo de los hidrocarburos. Los contratos y licencias que se establecen en este artículo abren la posibilidad de tener pozos petroleros privados, refinerías privadas, oleoductos y poliductos privados, estaciones de servicio privadas y rapaces compañías saqueando los bolsillos de los consumidores. Como michoacano y como mexicano, sé que el verdadero espíritu de la expropiación petrolera es que la nación conserve el dominio pleno de sus recursos naturales y desarrolle la industria petrolera como palanca del desarrollo nacional. No debemos abrir la puerta para desplazar a petróleos mexicanos de la cadena productiva del petróleo. Si permitimos esto, los mexicanos ya no podríamos resolver soberanamente lo que queremos hacer con el petróleo y la electricidad. En adelante estará atado a los compromisos y contraprestaciones establecidas en los contratos que se celebren. Serán las compañías que celebren contratos en cualquiera de sus modalidades las que decidirán cómo se habrá de manejar la explotación de los yacimientos de hidrocarburos mexicanos y obviamente las que obtengan los mayores beneficios de este recurso nacional. Si se aprueba el dictamen, se entregaría el petróleo y sus rentas económicas a compañías extranjeras y la electricidad a especuladores profesionales
que operan en los mercados eléctricos. Es falso que obtendremos mejores tarifas en gasolinas, en gas o en electricidad. Por el contrario, este país tiene memoria histórica y lo mismo que hoy se está planteando con el petróleo, se planteó en su momento con los bancos y resulta que pagamos los intereses más altos prácticamente del mundo en la utilización de créditos y tarjetas de crédito y de débito. Y también esto se utilizó en Teléfonos de México y pagamos las tarifas más altas de la telefonía celular y de la telefonía de las casas habitación. Entonces, esto que se está planteando aquí no es otra cosa que la zanahoria, pero en los hechos, las privatizaciones no han beneficiado al pueblo de México. Los gasolinazos ya no serían mensuales, estarían a capricho de estos empresarios que pueden ser diarios estos gasolinazos y no de centavos, sino de pesos, de una mayor cantidad de recursos. Se experimentará un agotamiento prematuro de los hidrocarburos por la avaricia de las compañías petroleras extranjeras de sacar todo lo más rápidamente posible antes de que reaccione la población para impedir el saqueo. El dictamen pretende borrar 7 décadas de intervención directa del Estado en el sector energético, mintiendo descaradamente sobre los resultados obtenidos por las empresas públicas a las que acusa de ineficientes y corruptas. Lejos de modernizar y fortalecer a Pemex, se le debilita y se le obliga a entrar en un proceso de extinción, ya que se le quitan áreas petroleras, se le despoja de todos sus gasoductos, se le obliga a poner su infraestructura al servicio de compañías privadas, se le quitan recursos técnicos y humanos, se le limita el crecimiento y se le obliga a competir en las peores condiciones. Pemex no solo es competitivo, es la empresa más rentable y exitosa de México y compite a nivel mundial con las mayores empresas del mundo. Por ello, debe corresponder exclusivamente a la nación la planeación y el control de la política energética y fortalecer en lugar de desmantelar la paraestatal. Hoy, la Constitución garantiza que el petróleo y los ingresos que derivan de este sean de los mexicanos. Y con este marco constitucional es posible tener una industria petrolera moderna, competitiva y a la altura de las circunstancias globales sin reformar este importante contenido. Por lo que ve al sistema eléctrico nacional, así como al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de aprobarse el dictamen en sus términos, el sector privado podrá participar en cualquier actividad de la industria eléctrica mediante contratos con plena libertad para realizar la prestación del servicio y, desde luego, para cobrarlo como mejor le convenga. Permitir contratos a empresas privadas en planeación, despacho, transmisión y distribución de energía eléctrica es muy grave, pues la Comisión Federal de Electricidad corre el riesgo de quedar convertida en una empresa que cumple con su objeto a través de contratos solo en una empresa administradora de contratos. La reforma que se pretende concretar, compañeras, compañeros, constituye una alteración mayúscula del pacto social, como aquí ya se ha dicho, que con todo y sus miserias, carencias y desviaciones han dado estabilidad y desarrollo al país durante décadas y ha asegurado la existencia de recursos para paliar en alguna medida la miseria y la inequidad y el atraso, incluso conscientes de que buena parte de estos recursos han desaparecido en los pantanos de la corrupción gubernamental. No debemos, compañeras y compañeros, consumar la ruptura del pacto social mediante un simple formalismo legislativo. Las reformas peñistas oficializan la desaparición del Estado social y la entronización de un Estado neoliberal que abandona a su suerte a la población y se consagra a satisfacer los apetitos de ganancia de los grandes capitales, especialmente los extranjeros. Semejante alteración del pacto social ameritaría la convocatoria a un nuevo constituyente, o cuando menos la realización de debates a profundidad y consultas a la población, como lo hemos planteado desde la izquierda, conforme lo establece la propia Constitución. Compañeras y compañeros, volteemos a los ciudadanos. El descontento político y social se manifiestan a lo largo y ancho del país
mientras en este Senado se acelera el paso para aprobar la última y más trascendente de las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, como si se tratara de un asunto de rutina legislativa y como si no formara parte de una visión privatizadora y antipatriótica. Tal vez en lo inmediato logren su propósito, pero posiblemente condenen con ello al país a un ciclo de inestabilidad y precariedad institucional extrema, porque ninguna nación moderna puede aspirar a la convivencia armónica en ausencia de un pacto social que incluya y represente a la mayoría, no de las cámaras, sino de la población. Por su atención, muchas gracias, presidente, y le pido, por favor, que pueda consultar nominalmente la posibilidad de que se abra la discusión sobre esta reserva. Muchas gracias. ¿Lo pidió en lo particular? No, lo pidió nominal. No pidió nada más. Llámate al siguiente. En consecuencia, solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta presentada por el senador Raúl Morón e inmediatamente consulte a los integrantes de las comisiones unidas si es de aceptarse a discusión. Se deseche la propuesta de reformas al artículo 27 constitucional y se mantengan en sus términos sus párrafos tercero, cuarto y sexto. Consulto a los integrantes de las comisiones unidas. Perdón. No. Por eso, si se procede la discusión o qué. Consulto a los integrantes de las votaciones unidas en votación económica. ¿Quiénes están por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano? Es que te dijo que era. Sí, por eso. Discúlpeme, senador, no le escuché. Procedo a tomar la nominal. Le ruego una disculpa. Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos. Senador José María Martínez. Senador Alejandro Encinas. Senadora Arely Gómez. Senador Daniel Amador. Senadora Diva Gastelum. Senador Ricardo Barroso. El de la voz en contra. Senador Raúl Gracia. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles. Senadora Dolores Padierna. Senador Pablo Escudero. Senador Manuel Bartlett. De la Comisión de Puntos Constitucionales se desecha la propuesta del senador Raúl Morón. Comisión de Energía, el de la voz en contra. Salvador Vega. Senador Carlos Romero. Senador Rabindranath Salazar. A favor. Senador Oscar Rosas. Senador Ernesto Gándara. Senador José Orihuela. Senador Héctor Yunes. Senador Francisco Domínguez. Senador Jorge Lavalle. Senador Francisco García. Senador Mayans. Senador Augusto López. Senadora Ninfa Salinas. Senador Manuel Bartlett. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Recojo la votación de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Senador Raúl Gracia. Senador Miguel Ángel Chico. Senador Zoé Robledo. A favor. Senadora Sonia Mendoza. Senador Enrique Burgos. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Siguiendo con nuestra inscripción de oradores. Senador Manuel Camacho. ¿Con qué objeto, senador? Sonido, por favor. Para informar, señor presidente, Sí, que uno de los acuerdos políticos
que tomó esta mañana la Junta de Coordinación Política fue que iríamos 2 senadores a la Cámara de Diputados para ver cuál es el avance de la ley de la consulta popular. Quedamos en eso, se iban a reunir hoy las comisiones y quiero informar que las comisiones no se han reunido el día de hoy y han sido convocadas hasta el día de mañana, es decir, no se está cumpliendo por lo pronto esta parte del acuerdo. Tomamos nota, senador. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el senador Zoé Robledo Aburto. Con su permiso, senador presidente de la Comisión de Energía, compañeras y compañeros, esta reforma al artículo 27 de nuestra Constitución es, y así la podemos bautizar, la reforma del contratismo. La reforma al 27 es la reforma de la privatización abierta, de la privatización descarada, en donde la soberanía ya se quedó simplemente en un ejercicio burocrático y en una acción burocrática de contratar, así de simple. La soberanía es ahora ya nada más pedir que otros hagan lo que el Estado le corresponde, pero que lo hagan además pagando altas sumas, ofreciendo porcentajes, hasta pagando con especie, entregando el petróleo como pago. Si algo, y yo creo que todos conocen algún caso que puede ir desde un diablito hasta un fraude monumental, creo que todos saben de los casos de corrupción que ha habido en la CFE y en Pemex. Y justamente en el elemento en donde se presentan estos casos y estos escándalos es justamente en el contratismo. Es un mal pernicioso, sinónimo de corrupción, de enjuague, de ganancia ilícita a costa de la nación. Contratismo, se ha dicho por todas las fuerzas políticas en algún momento, se ha dicho 1000 veces que se debe de combatir. Contratismo que nunca se ha superado, y el remedio a ese contratismo en esta reforma es justamente lo contrario a lo que se debería de hacer, porque ahora, para remediar el mal, los promotores de esta reforma lo que proponen es extender el contratismo, ampliarlo, hacerlo el eje de trabajo de las principales empresas del Estado. Hay quienes seguramente están viendo este debate y se están frotando las manos, sabiendo que viene una etapa en donde el contratismo será el eje de la actividad de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. Porque con la redacción que se propone en el párrafo 40 del artículo 27, el sector privado, dice, podrá participar en cualquier actividad de la industria eléctrica mediante contratos de planeación, despacho, transmisión y distribución, de permisos de generación, importación y exportación, y contar con plena libertad de venta al mayoreo y al menudeo. Pero aquí se va a seguir insistiendo que esto no es una privatización. Aquí se dice que la soberanía está garantizada. Aquí, compañeras y compañeros, creo que cabe muy bien ese refrán popular de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O quizá una versión más triste de ese mismo refrán, y es que no ven solamente quienes salen beneficiados de esta reforma. Por eso es que estamos planteando esta reserva al artículo 27. En esta propuesta hay cosas que hay que señalar y corregir. En la propuesta de reforma al párrafo 4 no se aclara la naturaleza y el alcance de los contratos. Se deja a la legislación secundaria misma, que podría incluir, por ejemplo, vamos a ponernos creativos, contratos de servicios operativos por 50 años. Díganme si eso no les suena a concesión. Si mañana, con esta legislación, el Estado mexicano entrega contratos de servicio operativos por 50 años, bueno, ¿qué es? Como dicen, se hace como pato, camina como pato, no hay que decir que es un caballo. No, eso es una concesión y eso es privatizar.
Además, permitir contratos en planeación, despacho, transmisión y distribución es muy grave porque la CFE corre el riesgo de quedar convertida en una empresa de papel, en una empresa que cumple con su objeto a través de contratos y en una empresa administradora de contratos. En este dictamen tampoco queda claro quién se encargará de la planeación del sector eléctrico. ¿Quién? Ustedes espero que tengan esa respuesta. Honestamente, yo no la tengo. ¿Va a ser la Secretaría de Energía? ¿Va a ser la CFE o el Centro de Control de Energía? Hay vacíos, pues, compañeros, hay insuficiencias, hay márgenes para que en la legislación secundaria se desfonde por completo el espíritu de beneficiar a pocos a costa de la nación. Por eso, compañeras y compañeros, la soberanía a través de la burocracia y el contratismo es la visión más pequeñita de un ánimo transformador. Y esa es la visión de esta reforma y por tanto es la visión de quienes están votando a favor. Pero una de las consecuencias más graves que no quiero dejar de señalar es que aquí no se venga a defender esto, que no se nos den las razones en contra y que generemos ese debate. Yo quisiera estar equivocado, lo digo honestamente, pero que alguien me lo explique. Si alguien tiene respuestas a estas preguntas, aquí hay por lo menos 44 talentosísimos senadores que podrían venir a explicar esto. ¿Por qué no lo están haciendo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no? Son preguntas muy específicas del proyecto de dictamen. No es un discurso que tenga que ver nada más con una defensa ideológica que nosotros asumimos con toda responsabilidad. Son preguntas a un dictamen que se está votando. Ojalá se puedan responder. Insisto, quienes diseñaron esta reforma encontraron una fórmula mágica de verdad, una piedra filosofal de nuestro tiempo. Privatización y extranjerización al 100% sin vender un solo tornillo. Eso la nación no lo ha pedido, esa no fue una oferta de política pública y esta es, sin embargo, la realidad que hoy se quiere aprobar. Quiero aprovechar, senador presidente, solicitarle que instruya a la Secretaría a que dé lectura a uno de los artículos de nuestro reglamento, porque hasta hace unos minutos estábamos escuchando insistentemente la chicharra que nos indica que debemos de acudir al pleno del salón de sesiones y entiendo que ya hay quórum en el pleno y no sé qué esté ocurriendo ya en este momento. Por eso quisiera solicitarle si puede dar lectura a los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 138 del reglamento del Senado de la República. Si me hace favor, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Artículo 138. Primero, una vez instalada la comisión se reúne para que la Junta Directiva informe, en su caso, de los asuntos pendientes recibidos de la legislatura anterior. 2. Las reuniones de las comisiones se convocan en horas diferentes a las de las sesiones del Pleno. En las convocatorias especifica el carácter público o privado de las reuniones. De ello se notifica a la mesa. 3. En casos urgentes o excepcionales, el presidente de la mesa puede autorizar que se convoque a reunión de comisión simultánea al desarrollo de sesiones del Pleno. En estos supuestos, los integrantes de la comisión están obligados a estar presentes en el salón de sesiones del Pleno cuando se verifique el quórum o se realiza una votación nominal. También debe asistir quien tenga que hacer uso de la palabra conforme al orden del día. Bueno, es simplemente para que a partir de la lectura de estos numerales del artículo 138, pues sepamos qué hacer, porque está claro en el reglamento que si bien no se pueden llevar a cabo sesiones simultáneas de comisión con sesiones del Pleno, a pesar de que está establecido que en casos extraordinarios, como creo que es este, sí se puede, tendríamos que definir si suspendemos esta sesión, vamos al Pleno y posteriormente continuamos. Es cuanto, muchas gracias. La votación nominal a la reserva. Muchas gracias. Tomamos nota de su observación y ruego a la Secretaría se sirva dar lectura a la propuesta presentada por el senador Robledo e inmediatamente consulte a los integrantes de las Comisiones Unidas
Si es de aceptarse, a discusión. Única. Se mantenga el texto vigente del párrafo cuarto y se deseche el párrafo séptimo del artículo 27 del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos, en relación con las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. Comisión de Puntos Constitucionales. Enrique Burgos García, José María Martínez Martínez, Alejandro Encina Rodríguez, senador Daniel Amador Gaxiola, senador Arely Gómez González,